Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. A finales del siglo XX, principio de los años 90, apareció un género televisivo hasta entonces desconocido. Y ese género televisivo que surgió en esta época lo llamaron reality shows. Este género tiene la característica de presentar situaciones reales de la vida cotidiana en diferentes aspectos y profesiones. Un reality show es mostrar aspectos de la vida cotidiana de una persona o familia. Y a lo largo de los años, estos reality shows se han vuelto muy famosos. Hoy diferentes canales de televisión lo transmiten y tienen una gran audiencia. Plataformas como Netflix han alcanzado una gran audiencia debido a reality shows, presentando aspectos reales de la vida cotidiana de una persona o una familia. Y entre esos reality shows surgieron algunos que tratan sobre estrados judiciales. Un ejemplo notable en nuestra época es uno que se llama Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo. ¿Lo han visto? No respondan. En este programa, dos personas con un pleito se presentan ante la doctora Polo, quien actúa como juez, y los televidentes disfrutan, se deleitan, viendo cómo las partes sacan los trapos sucios al sol, delante de todo el mundo. Y en ocasiones esta misma doctora se baja de su estrado y humilla cara a cara al que se considera el culpable. Y la frase característica de la doctora Polo es caso cerrado, y se ha vuelto icónica en nuestros días. Curiosamente, algo muy similar sucedía en las principales ciudades griegas en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios. Los griegos eran célebres por su amor a los tribunales, les encantaba.
los litigios y problemas entre las personas no solo se habían convertido en parte de la vida diaria, sino en una especie de entretenimiento público. Estos juicios se realizaban de hecho en lugares públicos. Y cuando el caso era especialmente interesante, ¿saben qué pasaba? Se pagaba para poder asistir. En este contexto cabe preguntarnos, ¿cómo había afectado esta cultura litigiosa a la iglesia en Corinto, que vivía en medio de esa sociedad? Y es precisamente esta situación la que Pablo aborda en su carta a los Corintios y la que exploraremos en nuestro texto de hoy que leímos al principio. Y mi argumento para ustedes, que pretendo probar a la luz de estos 11 versículos, es el siguiente: resolvamos nuestros conflictos internamente, reflejando nuestra santificación y futuro rol como jueces divinos. Repito, resolvamos nuestros conflictos internamente, reflejando nuestra santificación y futuro rol como jueces divinos. Y vamos a estudiar este texto con dos puntos principales. En los versículos 1 al 8 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios lleva por título el desafío que enfrenta la iglesia en la resolución de conflicto. Vamos a ver esos desafíos. Y mi segundo punto va del verso 9 al 11 y lleva por título el poder del evangelio en la resolución de conflicto. Veremos cómo Pablo apela a esto para motivar a la iglesia a resolver sus conflictos. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto en este reality show que estaba sucediendo en Corinto. El desafío que enfrenta la iglesia en la resolución de conflictos. Pablo comienza con preguntas, unas 8 o 9 preguntas en su texto para argumentar su punto. Y la primera pregunta es: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esta primera pregunta que Pablo formula aquí nos dice cuál es el problema que él está abordando en Corinto. Y una de las cosas que hay que entender, que va muy ligado con nuestra ilustración del principio, es con respecto a esto, al hecho de que los romanos son los que de hecho fundan nuestro sistema judicial tal como lo conocemos hoy. El derecho que utilizamos los latinoamericanos, incluso en los Estados Unidos, los españoles, los italianos, tienen su base en el derecho romano, en el derecho que modifica y codifica a los romanos. ¿Por qué esto es importante? Porque hay que entender que para los romanos ir a juicio era algo que formaba parte de su propia identidad. A los romanos les encantaba airear los trapos sucios en la plaza delante del juez, que se llamaba un pretor. Hoy en día se ponen los trapos sucios a través de los reality shows, como el que acabamos de mencionar al inicio. No existía en ese momento todavía, de hecho, la figura de abogado, pero lo que hacía la gente era que el demandado y el demandante iban a la plaza y de forma pública creaban una especie de teatro donde empezaban a gritar literalmente sobre qué había hecho esta persona y qué había hecho la otra persona, y a fin de que finalmente el juez, el pretor, decidiera quién tenía la razón. Esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando entendemos de qué está hablando el apóstol Pablo en este concreto caso. Para los corintios, al igual que para el resto de las comunidades romanas del siglo I, airear los conflictos legales delante de todo el mundo, fuera de las paredes de la iglesia, era algo común, incluso estaba bien visto. Desde la mañana hasta por la tarde, el pretor recibía gente en la plaza una y otra vez, y eso se llenaba. Y todo el mundo escuchaba los problemas de la gente, se ventilaban los conflictos de la gente, y era como ir al teatro básicamente. Un reality show. Y Pablo les dice: ¿qué locura están haciendo ustedes?
llevando sus problemas internos de la iglesia, exponiéndolo fuera de la iglesia. Y qué bueno que toquemos esto, porque este año, tanto mi pastor como mi persona, hemos enfatizado mucho la centralidad del evangelio en la iglesia y una eclesiología sana como comunidad, como familia. Y este sermón hace parte de esa serie, como la del próximo domingo basada en Mateo 18. Es poder ver cómo esta familia, estas relaciones, esta identidad que tenemos, cómo nos invita a crecer, a madurar. Y entre ese crecimiento y madurez implica resolver nuestros conflictos de una manera apropiada. Hermanos, muchos de los pleitos y conflictos en las iglesias son fruto de la ambición y de la maldad, más que de un auténtico deseo de justicia. ¿A qué me refiero? Muchas veces los conflictos que se desarrollan en las iglesias, que llevan a puntos muy dolorosos, no tienen su raíz en un deseo de que se haga justicia y que Dios sea glorificado. La mayoría de los conflictos en la iglesia son fabricados y desarrollados simplemente por un deseo de ambición, de poder, de posición, o simplemente un deseo de venganza. Y lo disfrazan con un deseo de hacer justicia, de hacer lo correcto. Y por eso terminan muy mal. Seguimos arrastrando el mismo corazón malvado que los impíos cuando llevan sus casos públicamente, simplemente beneficiando a los abogados. Son los que más se benefician, y perdón por los abogados presentes. Pero es una realidad. Y Pablo les dice, cada uno de ustedes como pueblo de Dios tienen una capacidad, poder y sabiduría dada por Dios para resolver sus propios conflictos. Miren lo que dice Pablo en el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Lo que Pablo está diciendo es, Dios le dio la autoridad, el poder y la sabiduría a la iglesia para juzgar, aunque a este mundo le duela. Pero es la realidad. Dios le dio a su iglesia las llaves del reino para juzgar sus propios casos, para juzgar sus propias situaciones, no convirtiéndose a la iglesia en la máxima autoridad, porque la autoridad máxima de la iglesia es la palabra de Dios, no nuestras opiniones o sentimientos. Todo eso es subjetivo y queda en segundo lugar. Y es triste que tengamos que decir eso, porque vivimos en una generación de evangélicos donde la palabra de Dios no es importante, la palabra más otras cosas. Pero es que yo pienso, es que yo creo, pero a mí no me parece. Eso queda en segundo lugar. Necesitas probarlo con la escritura. Si no, es simplemente tu opinión, tu percepción de las cosas. Y tu opinión siempre está sesgada y está marcada por el pecado. Necesitamos un criterio fuera de nosotros, y es la verdad, la palabra de Dios. Pablo dice, la iglesia tiene potestad. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene la capacidad de resolver esos problemas de sus cuatro paredes sin tener que acudir a gente que no tiene absolutamente nada que decir con respecto a un asunto. La iglesia tiene esa autoridad de recibir a aquellos que están viviendo como cristianos. Dios le dio esa autoridad, y de excomulgar y sacar a aquellos que no están dando testimonio de ello ni están promoviendo la unidad. Moleste a quien le moleste. Esa es la realidad de la Biblia. No es el mundo quien tiene la autoridad, no eres tú solito quien tiene la autoridad, es la iglesia que tiene la autoridad, y esa autoridad se la dio Dios. Así que si tienes problema con la autoridad que tiene la iglesia, ve y habla con Dios. Él fue quien se la dio a la iglesia. Ahora bien, hay algo que tengo que decir con respecto a lo que dice Pablo aquí, cuando dice en el versículo final del verso 2, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo les está diciendo, ustedes están capacitados para juzgar esas cosas pequeñas. ¿Por qué están llevando esas cosas delante de los incrédulos y de los tribunales civiles? ¿A qué se refiere con esas cosas pequeñas? Es muy importante dejarlo claro, porque mira lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Iglesias han usado este pasaje para evadir llevar
a ladrones, violadores y maltratadores ante las autoridades civiles. Bueno, el texto dice que nosotros juzgamos las cosas. No llevemos este caso ante las autoridades, resolvámoslos aquí entre nosotros. Mira, hermanos, de ninguna manera entiendo que estemos hablando de asuntos que puedan constituir un delito. Existen situaciones, basado en Romanos capítulo 13, que vamos a tener que someter directamente a la autoridad que corresponda. Dice Romanos capítulo 13 que las autoridades existen principalmente para ocuparse de la justicia, para castigar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno. Esa es la labor principal y única del Estado. Ahora bien, ¿puede la iglesia llevar casos de este tipo ante las autoridades civiles? Claro que sí. A esos casos no son los que se refiere Pablo. Hace poco en otro país, escuchaba a unos hermanos que nos contaban, que días antes de una situación con un candidato a oficial, una jovencita se acerca a los pastores de esa iglesia y confiesa que ese hombre la había abusado por muchos años. Los pastores toman acciones en el caso. Se sientan con el hombre y efectivamente admite la culpa. ¿Y saben qué hicieron los pastores? Tomaron a ese hombre y lo llevaron ante las autoridades civiles. Lamentablemente las autoridades no hicieron nada. Pero ellos lucharon y lucharon hasta avanzar en eso. Hay casos en que como iglesia en el pasado hemos tenido que llevar ante autoridades civiles. Y eso debemos seguir haciéndolo cuando corresponde el caso. Así que cuando Pablo dice ustedes tienen el deber de juzgar cosas pequeñas, no está incluyendo esas cosas. Hay asuntos que puedan constituir un delito. Existen situaciones, repito, que vamos a tener que someter directamente a la autoridad que corresponda. Venga de quien venga. Tenemos que hacerlo. No podemos ser una iglesia que participa en estas atrocidades. Y saber que Dios puede usar esto incluso para llevar a alguien un verdadero arrepentimiento. O para endurecerlo más. Pero a nosotros no nos toca enfocarnos en los resultados, sino hacer lo que Dios nos manda hacer. Dios se encargará del resto. Miren lo que Pablo dice en los versículos 5 en adelante. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Ven los desafíos que está enfrentando la iglesia en Corinto a moldarse a la cultura y no actuar bíblicamente con lo que tienen? Dice el 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo nos dice cómo exactamente debemos tratar con ese problema. Cuando se presenta este tipo de casos necesitamos acudir a aquellas personas sabias de la iglesia que puedan mediar en medio del conflicto. Él le dice, ¿por qué no resuelven esto entre ustedes? ¿Por qué tienen que estar ventilando los problemas internos de la iglesia con otras personas que no tienen ninguna parte en el caso? Eso es murmuración y chisme y complica todas las cosas. Se necesita juzgar de manera apropiada cuando hay un caso como esto. Escuchar a todas las versiones del caso. No hay nada más peligroso que emitir un juicio contra alguien teniendo una sola versión de los hechos. Siempre hablamos bien de nosotros mismos. De hecho, somos expertos para detallar el pecado de otros, pero el de nosotros, eso es muy común cuando la gente sale de las iglesias. Son hábiles, expertos en detallar los problemas y buscar faltas en el pueblo de Dios, pero de ellos mismos no hablan nada. Y si dicen algo así, yo sé que yo también tuve culpa, pero es que... Y eso muestra el orgullo, la arrogancia que hay en nuestro corazón y la maldad.
En estos días leí un artículo de Conrad Biwi hablando de las cosas que pueden destruir una iglesia. Y el pastor Conrad habla de la importación de peleas externas. Cuando las situaciones que están ocurriendo en una iglesia, incluso se la mencionas a otro de otra iglesia. Y él dice, a veces tu propia iglesia puede ser pacífica, pero las iglesias que están al otro lado de la ciudad o de otro país podrían estar enfrascadas en una disputa sobre un tema ajeno a ti. Y él dice, no obstante, porque estás conectado con lo que está pasando allí por medio de amigos o familiares, comienzas a promover una postura en tu iglesia que otros no ven necesaria. Y sigue diciendo Conrad, esto se ha convertido en algo común, especialmente desde que llegó Internet. En el proceso haces una tormenta en un vaso de agua y eres visto como un alborotador que grita, el lobo, el lobo, el lobo, cuando no hay lobo. Llega alguien de otra iglesia, te comenta lo que está pasando en la iglesia y tú simplemente repites como un lorito lo que el otro te dice y no emites un juicio sano a la luz de la Biblia, juzgas precipitadamente a la otra persona y terminas haciendo un daño terrible. Y eso es chisme y difamación. Estás dañando la reputación de alguien. Y el mismo Conrad decía, ten cuidado cuando cualquiera se te acerque y te diga, ¿escuchaste? Nada hiere más a una iglesia que esto, porque a menudo la persona que es sujeto de chisme o difamación es la última en enterarse de lo que se está diciendo de él o de ella. Aquellos que se sienten heridos por eso, puede que ya no confíen más en sus hermanos de la iglesia y tiendan a irse si los líderes de la iglesia no actúan para vindicarlo y disciplinando a los chismosos. A lo largo de los más de 12 años de Trono de Gracia, mucha gente ha venido y se ha mantenido en la fe y doy gloria a Dios por eso. Pero también algunos se han ido apartando de la fe o endurecidos en su corazón. Y a veces tú escuchas cómo hablan mal de la iglesia. Yo digo, ¿y si supieran que ni siquiera cuando se llevaron sus casos se dieron detalles de muchas de sus maldades y falta de arrepentimiento? Porque lo que hace que alguien salga es su falta de arrepentimiento. Personas que al momento que los amonestan, oran contigo, lloran contigo, te abrazan y al día siguiente, bye, bye, me voy. Intentan dañar la reputación de una iglesia. Cuando desde este púlpito ni nombre se menciona. Ni en una asamblea en privado tratamos de guardarnos y solamente exponer lo que sea necesario con el fin de llamar al arrepentimiento. Debes considerar eso. Cuando alguien viene y te dice algo a ti sobre alguien, pero no hay evidencia que fue con esa persona, no prestes tu oído para eso, por favor. Esa persona que habla de otra sin verlo a la cara y llamarlo al arrepentimiento con pruebas, no es más que un hipócrita. Quien te abrazó, te tendió la mano, pero por la espalda con otro dañó tu reputación o puso en duda aspectos de tu vida, porque ni siquiera te dieron la oportunidad de tú defenderte o dar tu versión. Y créanme, como pastor me ha tocado lidiar con muchos casos de así, entre hermanos y ovejas de nuestra iglesia y de otras iglesias que terminan dañándose de esta manera por escuchar una sola versión de los hechos y no mirar las escrituras. Mira, hasta un violador, un asesino, estafador, en un juicio de los incrédulos le dan la oportunidad hasta de tener un abogado y de defenderse. No puede ser que en la iglesia de Cristo nos quedemos con una sola versión. Dañemos sin medida a aquellos que intentaron rescatarnos simplemente para defender y proteger mi imagen. Porque a veces eso es lo que está detrás. No es la gloria de Dios. Es mi imagen, mi corazón, mi dolor, mis sentimientos, mis pensamientos. Y no hay nada más egoísta y diabólico que eso. Y Pablo les dice algo interesante en el verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos vosotros mismos. Y en el versículo
5 le dice: para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos. Y esto es curioso, porque ¿de qué se jactaban los corintios de acuerdo al capítulo 1 de la carta? De que estaban llenos de sabiduría, de ciencia, de dones. Y es como si Pablo le estuviera diciendo: ya va, ¿no hay ni siquiera un sabio entre ustedes? ¿Uno solito que pueda ayudar a resolver esto? Ya va, ya va. De acuerdo al capítulo 1, ¿no eran ustedes todos sabios? Lo cierto es que parece que no, porque no hay ni uno que pueda mediar en esta situación. Ustedes no se decían sabios y no pudieron encontrar a un solo sabio que mediara en esta situación y tuvieron que llevarlo a los incrédulos. ¿No son ustedes, corintios, los que están llenos de mucha sabiduría, ciencia y dones? ¿Cuántos no se jactan de ser espirituales y en el momento del conflicto actúan en la carne? ¿Cuántos no se jactan de prudentes y devotos y son conflictivos y murmuradores? ¿Cuántos no se jactan de ser bíblicos y a la hora del conflicto es la opinión y la subjetividad de los hombres la que se convierte en la regla final? Hay cosas que no basta con aprenderlas en la mente. Necesitan ser vividas. Y Pablo le dice en el versículo 7: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Lo que está diciendo Pablo aquí, hermano, es que los pleitos no es algo que no debería ni siquiera existir entre ustedes. Ya es un problema que estén peleando entre ustedes. Y es un problema que estén teniéndose rencor entre ustedes. Ya eso es un problema. Que como les dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, que se estaban mordiendo unos a otros. Ya eso de por sí, el que estén peleando entre ustedes, ya es algo delicado y fuerte. Pablo le dice: ¿ustedes son justos o injustos? ¿Qué es lo que son ustedes? ¿Cómo pueden permitir que estos conflictos surjan entre ustedes? Que probablemente eran conflictos por problemas de negocio, porque recuerden que también Corintio era una ciudad donde el negocio predominaba. Y probablemente esto era por algo de negocios. Qué tremendo, ¿no? Decía una vez el pastor Sugel Michelén: esto es tan triste que es lo que lleva a muchos cristianos a preferir contratar a un incrédulo en su trabajo que a otro creyente. Eso no debería pasar. Que prefiramos contratar a un incrédulo que a alguien que ha nacido de nuevo. Hey, hermanos, eso da dolor. Se ha perdido el honor. Escasean las personas honorables hoy. Yo no sé si son ideas mías, pero yo siento que hasta la lealtad está desapareciendo. Ya uno no sabe en quién confiar. Qué días tan difíciles, donde la maldad se ha multiplicado en gran manera. Y Pablo dice: hermanos, es que estos problemas ni siquiera deberían existir, pero si existen, miren lo que dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ok, está bien, los problemas no deberían existir entre ustedes. Eso no es algo que debería gobernarlos y ser lo habitual. Pero vamos a suponer que llegaron los problemas a la iglesia porque estamos compuestos de pecadores. Si existen, ¿por qué no sufre más bien el agravio? No deberían existir, pero si existen, ¿por qué no sufres el más bien ser defraudado? Y eso lo dice la Biblia, no lo dice Calvino ni Lutero, es la Biblia. No los bautistas reformados, la Biblia, porque quieren tirar a los bautistas reformados de todo, no, la Biblia. ¿Por qué no sufres el agravio? Qué difícil es pasar por alto una ofensa, ¿verdad? Qué difícil es dar amor en lugar de venganza. Qué fácil es andar con la cara amargada, llevándose por en medio a todo aquel que no haga lo que yo espero. Qué fácil es llenarnos de rencor en segundos.
contra alguien. ¿De qué forma tan fácil nosotros mismos nos autocontaminamos y nos autodestruimos el alma? Porque eso es el pecado, hacernos daños a nosotros mismos. ¿Qué pensarías tú si entras al cuarto y encuentras a tu hijo haciéndose heridas en los brazos y en las piernas? Te espantarías, te daría dolor. Pensarías que algo anormal está sucediendo, intentarías detenerlo, pues el pecado, llenar tu corazón de amargura, rencor y falta de perdón, es autoinfligirte dolor, herirte a ti misma, a ti mismo, de manera voluntaria, porque nadie te obligó a guardar rencor, tú solito lo hiciste. Nadie te obligó a armar el pleito, como pasó aquí en Corintios 6, ellos solitos lo hicieron. Olvidamos que nuestro Señor Jesús eligió renunciar a sus derechos durante su juicio para asegurar nuestra salvación. Olvidamos que lo hizo demostrando amor y cumpliendo la voluntad del Padre de ser condenado para nuestra absolución. Cuando una persona no pasa por alto la ofensa, no se está pareciendo a Cristo. Al diablo sí y al viejo hombre sí. Esas personas que albergan por tiempo una distancia abierta. Yo perdoné. Mentira. El perdón trae acercamiento. Mentira. Pues mira la cruz. Derrama su vida. Somos perdonados, inmediatamente acercados a Dios. ¿Tú sabías eso? Por eso el arrepentimiento es tan necesario, como lo predicó mi pastor el domingo pasado, porque nos concede el perdón y ese perdón trae felicidad. ¿Pero por qué felicidad? Porque nos acerca a Dios. El pecado nos separa, el arrepentimiento y el perdón nos acercan. Entonces no puedo decir que he perdonado si estoy lejos. Y la amargura contamina, daña. Hermano, perdonar, decía alguien repetidas veces a un hermano que habla mal de ti es un reto, pero esencial para encarnar el verdadero amor cristiano. Resistirse a perdonar no es aceptable para un cristiano, por dos razones. Uno, porque Cristo le modeló el perdón en la cruz. Él no tiene cómo aprender a perdonar, puede mirar a la cruz y saber cómo hacerlo. Y dos, porque Cristo en la cruz compró para nosotros la morada de su Espíritu Santo, que nos empodera y nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Así que cuando alguien dice no puedo perdonar, en el fondo, si es cristiano, lo que está diciendo es no quiero perdonar, porque ha sido capacitado por el Espíritu. Y lo único que puede obstaculizar el perdón es todavía sed de venganza, rencor y amargura en el corazón. Quítalo, boom, y fluye perdón. El apóstol Pablo nos da un poco por hecho de que la sociedad corintia no iba a hacerlo. Entonces dice Pablo, por lo menos, oye, está bien, no deberían estar los conflictos, pero están. Bueno, sufran el agravio. Bueno, no quiero sufrir el agravio. Ok, está bien. Si no quieren sufrir el agravio, si no quieren pasar por alto la ofensa, entonces hagan algo. Buscan a alguien sabio en la iglesia que sirva como mediador. Pero hagan algo. No llevar esto ante el mundo. Miren lo que dice en el 8. Y aquí terminamos nuestro primer punto. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Lo que está diciendo Pablo: ustedes están llevando a un hermano porque pecó contra ustedes. Pero el llevar a cabo mal ese proceso, lo que está diciendo es que ustedes cometieron una gran deshonra. Ustedes se hicieron también culpables aquí. En lugar de haber uno, ahora son dos, por haber llevado mal un proceso de amonestación. Es deshonra. Esto es deshonra. Lo que has hecho en juzgar a otros solo presentando tu versión es una deshonra. Lo que has hecho en exponer a tus hermanos sin dar la oportunidad que se defiendan es una deshonra. Hermanos, hoy en día se ha vuelto tan común por el internet de exponer los trapos sucios de las iglesias en Facebook e Instagram.
Y olvidamos que nuestro ministerio es local. El ministerio que dio a los pastores y a cada iglesia es local. Por lo tanto, la iglesia tiene que resolver sus asuntos de manera local y manejarlo de manera local. Ninguna iglesia está obligada a exponer sus asuntos a nadie. Hoy en día los teólogos baratos de Facebook andan que den más explicación de los casos. Dios mío, ¿tú acaso expones el pecado que cometiste ese día en la mañana en tu muro de Facebook? ¿Por qué no pones que miraste pornografía, que guardas rencor en tu corazón, que sientes odio hacia los demás y que tu corazón está lleno de arrogancia y orgullo? No, porque nos encanta ventilar el pecado de los demás. El nuestro se queda guardadito. Y lo espiritualizamos. Esto es entre mí y Dios. En el año 1734, durante el gran despertar en América, Jonathan Edwards enfrentó un conflicto en su iglesia en Northampton. Algunos miembros acusaron a otros de comportamiento inmoral. Y en lugar de permitir Jonathan Edwards que el asunto se convirtiera en un escándalo público, en esos tiempos que no había internet, esa siempre ha sido la tentación, el desafío, Edwards utilizó la sabiduría bíblica para mediar el conflicto internamente. Lo que trajo arrepentimiento, reconciliación entre hermanos. Y Dios bendijo eso trayendo un avivamiento espiritual que se extendió por toda la reunión. Dios bendice una iglesia hasta por la forma en cómo llevan a cabo su proceso. ¿Que toda iglesia tiene que madurar? Sí. ¿Que hemos cometido errores en esto? Sí. Por eso estamos predicándolo. Ustedes han escuchado ese dicho de los trapos sucios se lavan en casa. Eso es lo que no estaban haciendo los corintios y lo que no están haciendo muchos hoy en redes sociales. Alguien que hace eso, usted debe rechazarlo. Y esa persona está poniendo en duda la santificación que dice tener. Si usted está compartiendo con alguien que no es de esta iglesia y está dañando liderazgos, iglesias y denominaciones, no preste su oído para eso. Y si usted es de los que un día se va de esta iglesia y va a dañarnos por allá, piense que el Espíritu Santo lo está viendo. Y recuerde algo. Trata con tu pecado con sinceridad y dejemos de culpar a los demás. Más bien deberías sufrir el agravio. Yo les voy a ser sincero, muchos aquí si hubiesen ido de Corinto a la primera. Me voy de aquí, entrego mi carta y me voy, porque ahora entrego una carta y me voy y no doy la cara. Hoy en los tiempos de los cobardes. Sume membresía público y me voy en privado sin dar la cara. Pero detrás de la pantalla, amados, ¿por qué no aprendemos a sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no aprendemos en amor a intentar restaurarnos? Eso es parte del ministerio de los unos a los otros que predicó mi pastor. Ese es el desafío que enfrentamos. El dejar que la cultura influencie cada aspecto de la vida de la iglesia, incluyendo su proceso de disciplina. Tenemos que rechazar eso. En segundo y último lugar, y aquí prometo pasar menos tiempo, versículos 9 al 11. Ya vimos los desafíos que enfrenta la iglesia a la resolución de conflictos. Ahora veamos el poder del evangelio en la resolución de conflictos. Dice Pablo en los versículos 9 en adelante: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y conocemos la lista. Cuando Pablo le está diciendo a esta persona en Corinto que sufre el agravio, que soporte el ser defraudado, de ninguna manera Pablo está consintiendo la actitud de la otra persona. No podemos echar el sucio debajo de la alfombra. No es que la otra persona que haya cometido el agravio simplemente se vaya feliz y tranquilo como si no hubiese pasado nada. No, eso no es lo que Pablo está haciendo aquí. Al contrario, vemos en los versos 9 al 10 del texto que el apóstol Pablo está siendo más bien muy serio con este tema. Él dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Él está diciendo algo así: hermano, lo que estás haciendo está mal. Examínate porque estás actuando como un injusto a este que está siendo acusado en el texto. Para recalcar que no está defendiendo al otro mientras le dice al otro que soporte la aflicción. No está defendiendo al otro que cometió el error. No, más bien lo está llevando a un punto alto. Lo que Pablo le está diciendo cuando añade los versos 9 al 10 y une las piezas, le está diciendo: tu comportamiento no se adapta al de una persona justa, y recuerda que los injustos no heredarán el reino de Dios. Lo que tú estás haciendo está mal. Estás actuando como una persona injusta. Y para cerrar, el apóstol Pablo nos brinda una declaración final en su argumento que nos conmueve el alma, y está en el versículo 11. Y esto erais algunos. En Corintio, de acuerdo al verso 9 y 10, había ex ladrones, ex estafadores, ex homosexuales, ex maldicientes, ex borrachos. Y esto eran algunos. ¿Ven cómo Dios, por su Espíritu, es capaz de transformar a cualquiera? Homosexual, borracho, ladrón. Si cada uno pudiera exponer en esa pantalla todo lo que hizo sin Cristo, nos daríamos cuenta que aquí nadie es superior a nadie y que todos necesitamos la misma gracia y perdón. Y dice Pablo más adelante en el verso 11, en su verso final: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Y no por méritos propios. Con lo cual ahora tenemos el poder de adaptar nuestras vidas no a la cultura y a la sociedad y a su forma de hacer las cosas, como decía un siervo de Dios, sino a la palabra y a la forma en la que la propia palabra nos enseña que debemos comportarnos. Como cantamos hace un rato: moldéame con tu verdad. Hermanos, la palabra de Dios instruye a los cristianos una y otra vez para que busquen la paz y eviten la venganza, confiando en el juicio de Dios en lugar de recurrir a disputas legales cuando no es necesario. Los cristianos, aunque siendo tentados, decía alguien, son libertados de la esclavitud del pecado y transformados por la gracia de Dios, habiendo sido lavados, santificados y justificados por medio de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya puedes decirle no a la oferta del pecado. Y tienes que creerlo, porque si no lo crees, va a ser muy difícil que avances en la lucha contra tu pecado. Necesitas creerlo. Hermanos, los cristianos luchan contra el pecado, pero ya no están esclavizados a él, y sus relaciones ante el mal pueden revelar su verdadera fe. La forma en cómo manejamos los conflictos pueden revelar qué tanto el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas. Los conflictos son súper, ultra reveladores. Un conflicto en la iglesia puede revelar muchas cosas de tu corazón. Tu orgullo de no querer escuchar, de siempre querer tener la razón y buscar simplemente que otros apoyen tu mentira. Un conflicto puede revelar qué tan amorosos podemos ser con quienes tenemos el conflicto, cuán humildes podemos ser. Un conflicto revela cuánta misericordia estamos dispuestos a tener. Un conflicto revela qué tanto estamos más interesados en que escuchen mi opinión a que escuchen todas las versiones de lo sucedido. Cuando divulgas cosas de tu iglesia con otras iglesias, puedes revelar tu pecado con el chisme y la murmuración y tu ardiente deseo de buscar más conflicto dentro del conflicto. El comentar esto con otras personas que no tienen todas las versiones puede revelar tu profundo anhelo de que alguien sea destruido y que tú seas aplaudido. ¿Cuántas cosas pueden revelar un conflicto? ¿Cuántas cosas?
En una ocasión estaba yo cenando con un siervo del Señor, no aquí, que por la gracia del Señor Dios le ha dado mucho renombre y su predicación ha llegado a muchas partes del mundo. Y esa noche fuimos a cenar con él y su esposa, y cuando nos lleva a la casa de una familia donde nos estábamos quedando, la hermana que lo recibe, y no digo que lo haya hecho con malas intenciones, sino no creo que me reciba más en su casa, pero ella dijo y expresó: wow, Pastor Plinio, va a tener que venir más seguido para que el pastor venga aquí a casa. Cuando nos sentamos esa noche en la mesa, el pastor decía: ustedes saben por qué ya no vamos con regularidad a la casa de los miembros. Y luego, ¿cómo así? En el pasado hubo muchos conflictos en medio nuestro, porque uno de nosotros iba a casa de un miembro, se tomaban la foto comiendo, y el otro vendría a armar un lío: ¿por qué no vas a mi casa a comer? Y el otro el lío: ¿por qué no vas a mi casa a comer? Y el otro, y el otro, y el otro. Y tuvieron que tomar la decisión: ya no vamos a casa de nadie, y si en un momento vamos, cero fotico. Y nos veremos el domingo a compartir en la tarde o en la consejería. Qué triste que tengan que suceder estas cosas. Como dice Pablo, ya es una falta que entre vosotros tengan pleitos. Qué doloroso, ¿verdad? Y lamento decirles algo a aquellos que vinieron aquí buscando una iglesia perfecta. Ay, aquí los conflictos también te van a venir. Mire, con esto voy cerrando, no se preocupe. Levanten la mano los que están casados aquí. Casados, no cansados. Casados. A la mayoría de nosotros, si no para decir a todos, nuestras espositas nos escogieron por gracia. Porque aquí todos, seamos sinceros, varones, no tenemos mucho que aportar. En mi caso, yo la hacía reír para que no le diera chance de ver. Y si intentaba ver, volví y la hacía reír. Hasta que firmó el papel. Ya no hay vuelta atrás. Y probablemente yo siempre le decía a mi esposa: pero ¿qué te gustó de mí? No siempre le gusta tener esa respuesta para decir, dicen, que tú eres muy lindo. Y siempre la respuesta era la típica: tu personalidad. Muy chévere, hablaba bonito, me hacía reír. Ok, bueno, no me fue bien. Pero había por lo menos algo que la atraía. Pero cuando Cristo escoge a su esposa para casarse con ella, no había absolutamente nada que le atraía. Nada. Nada, hermanos. Ni un punto de belleza. Ni la personalidad, nada. Dijo: esta, la que está toda manchada y sucia y horrenda, es la que yo quiero por esposa. Sí, la más pecadora de todas. Esa es la que yo quiero como esposa. Y dijo: yo voy a tomarla, voy a dar mi vida por ella. Voy a derramar mi sangre por ella, para perdonar sus pecados, darle vida eterna y reconciliarla con el Padre. Y prometo poner mi espíritu dentro de ella para limpiarla y purificarla y para perfeccionar la obra que comencé en ella. Y se la llevó. Él sabía a quién había escogido como esposa. Mi pregunta es si tú estás consciente la iglesia que escogiste para ser tu iglesia. Si estás consciente que hay muchas manchas, arrugas. ¿Cuántas heridas nos vamos a hacer? En el cielo nos vamos a abrazar y va a ser hermoso. Pero como decía alguien, la adoración y la comunión con los santos en el cielo es una gloria. Pero en la tierra es otra historia. Aquí tendremos que perdonarnos muchas veces. Y si preguntas como Pedro, la respuesta va a ser la misma.
70 veces 7. O sea, el perdón es ilimitado. ¿Pero por qué? Porque el perdón que se te dio a ti es ilimitado. Y se te ha dicho, perdona a los demás como tú fuiste perdonado. ¿Estás seguro que quieres ser parte del trono de gracia? Por eso esta iglesia se llama así, trono de gracia. Porque todos necesitamos ir ahí para encontrar esperanza. Todo. El nombre de la iglesia está puesto con un propósito. Recordar que los que están aquí son lo que son porque por la gracia de Dios se acercaron ahí y recibieron gracia. Que nadie merece nada, incluyendo el que te habla. Hermanos, recuerden lo que veíamos al principio. Resolvamos nuestros conflictos internamente, reflejando nuestra santificación y futuro rol como jueces divinos. Y los que no son miembros dirán, aquí hay tremendo lío armado, porque para que predicaran eso, para nada. Y si los hay, los hay. Como pastores tenemos que alimentar al rebaño de acuerdo a lo que necesitan. Pero no tenemos que predicar algo cuando sucedan las cosas. Hermanos, no basta con comprender las enseñanzas bíblicas. Necesitamos superar el orgullo y el egoísmo en nuestros corazones. Esto es esencial para que podamos vivir de acuerdo a lo que predicamos. Y créanme, esto te va a pasar en cualquier iglesia tarde o temprano. A menos que las amistades en esa otra iglesia las sostengan las mismas cosas que sostienen las amistades en el mundo. Cosas triviales, superficiales, actividades, o que hagan lo que tú quieras siempre. Así no funciona. En el mundo las amistades son, mi hermano, a ti te gustan las motos, a mí también, vamos a hacernos panas. Pero en la iglesia, aquí somos tan diferentes, tan distintos. Algunos regalan torta. ¿Dónde está mi hermano William? Torta. Otros regalan nísperos y aguacate, ¿verdad, mi hermano? Todos somos tan diferentes. Unos vienen con un montón de heridas del pasado. Otros vienen lidiando con traiciones en sus anteriores iglesias. Otros vienen de diferentes abusos. Otros vienen de hogares criados con un mal carácter. Otros vienen de lugares donde no decían ni una sola palabra. Y estamos y juntas a todas esas personas en un mismo lugar. Ay, ay, ay. Por eso se nos manda, ámense como yo les amé, perdónense y ténganse misericordia. Los cristianos deben dar prioridad al amor y al bienestar espiritual al abordar el pecado dentro de la iglesia. Nuestro ministerio es local, ya sea cubriéndolo con amor o enfrentándose al individuo con gracia. Hermanos míos, no dejen que la amargura los consuma. En lugar de ellos, confía tus quejas a Dios y abraza el sufrimiento para parecerte más a Cristo. Abraza la gracia de Dios en Cristo para fomentar la paciencia y el perdón entre tus hermanos, reconociendo que la verdadera transformación en el cristiano es una obra sobrenatural de Dios, no un mero cambio de comportamiento. Resolvamos nuestros conflictos internamente para reflejar nuestra santificación y futuro rol como jueces divinos. Cuando no resolvemos de manera cristocéntrica y evangélica nuestros conflictos, se puede poner en duda nuestra santificación y nuestra necesidad de cambio. Pero incluso si tu corazón se ha llenado de amargura, de falta de perdón, o estás en conflicto con algún hermano hoy, no esperes más. Siéntate a hablar con él. Pídanse perdón. Aprendan a ceder a sus derechos de tener el mismo sentir que hay en Cristo. Pueden hacerlo porque Cristo los perdonó y porque mora el Espíritu Santo en ustedes. Ahora me ven ahí sentado con 30 personas ahí. Hermanos míos, yo sueño con una iglesia no perfecta. No quiero eso. La perfección en esta tierra es mentira. Pero sueño con una iglesia que va madurando, que se parece más a Cristo en lo que dice, en lo que siente, cómo actúa y cómo maneja los conflictos. Una iglesia donde puedo ver relaciones restauradas, donde puedo ver hermanos que aunque se hayan hecho mucho daño, puedo verlos alabando al Señor y abrazándose con amor y diciendo, ya va,
Sí, voy a analizar eso que tú me dices porque puede ser cierto. Sí, debería escucharte a ti porque Dios ha prometido hablar a través de ti. Y sí, voy a perdonarte porque Él me perdonó y ese perdón que yo recibí, yo no lo merecía. Cuánta gloria recibe Dios cuando nos amamos así. Y le mandamos un mensaje al mundo. Y le decimos, eso de ser cristiano es real. Esa gente se ama, se perdona, se protegen, se cuidan. Hermanos, el Señor los bendiga ahí. Y que puedan incluso perdonarme a mí si les he herido en algún momento. Si no he sido lo suficiente amable con ustedes en alguna situación. Perdónenme. Y perdónense entre ustedes. Por favor, háganlo. Oremos. Tu Señor, qué bueno has sido con nosotros. Qué bueno has sido con esta iglesia a lo largo de los años, Padre. Gracias por cada hermano que congrega aquí con nosotros. Gracias. Gracias por cada relaciones que se han restaurado. Que no olvidemos que el único que se glorifica en el conflicto es Satanás. Pero nosotros queremos darte gloria es a ti. Señor, tu iglesia tiene la autoridad, el poder y la sabiduría para juzgar sus propios asuntos. No queremos exponer nuestras batallas, luchas y pecados ante el mundo incrédulo, ni ante otras iglesias que no entiendan la situación, que no tienen contexto de la situación. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a protegernos. Guárdanos de ensimismarnos. Y guárdanos, Dios, de tomarnos todo personal. Guárdanos, Señor. Y a los que están asistiendo nuevos entre nosotros, ayúdales a tener una perspectiva clara de lo que es la iglesia y de cuánto cada uno de nosotros, cuando nos amamos y nos protegemos, estamos contribuyendo con la santificación y la madurez de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios que moras dentro de nosotros, a ti te pido por los méritos de Cristo que transformes nuestra manera de ver la iglesia, que transformes la manera en la que vemos a nuestros hermanos y ayúdanos a mortificar con todas nuestras fuerzas nuestro pecado de amargura, de odio. Ayúdanos a amarnos, a perdonarnos. Señor, si tú lavaste los pies incluso de aquel que te iba a traicionar y iba a ser usado para que te asesinara. Si tú lavaste los pies sucios de aquel que te iba a negar 3 veces, ¿quién somos nosotros? Y no es porque seas tú, porque tu palabra dice que tú pretendes hacernos a tu imagen. Haznos más como tú. Porque si somos sinceros, cuánto nos falta crecer. Haznos más como tú. Te lo pido en tu glorioso nombre, en tu precioso nombre. Amén.